Muy bien, estamos hablando de cómo el emprendimiento, como dotación natural, como producto de la evolución biológica de nuestro cerebro, se encarga de hacer conexiones entre tus propósitos empresariales, los conocimientos, la pericia, las habilidades que tengas para manejar tu negocio, para administrar inteligente una empresa inteligente. Nuestro cerebro entonces trabaja en virtud de patrones de magnitudes muy pequeñas. Por eso hablamos de decodificación de la información y de entrelazamientos cuánticos, que se ha conocido en física de partículas como la manera en que una partícula pudiera estar conectada con otra a gran distancia. Entonces estamos hablando de investigaciones profundas de la ciencia, no solamente del comportamiento de nuestras funciones cerebrales, sino que aquí vamos a aprender también cómo la física de partículas nos enseña asuntos que son importantes para lograr entender de qué manera es que la información es procesada dentro del cerebro. Bueno, tú no estás haciendo un curso en neurociencias, tú estás haciendo un curso para crear o rediseñar una empresa inteligente, pero repetimos, es sumamente importante que conozcamos los fundamentos científicos de tu propio emprendimiento, porque tu emprendimiento funciona de la manera como debe funcionar y porque el emprendimiento no es algo que se enseña. El emprendimiento, en consecuencia, tampoco es algo que se aprende. El emprendimiento es algo que se activa. He ahí la gran diferencia entre nuestra plataforma de neuroeconomía empresarial con relación al emprendimiento. Repetimos, nuestra plataforma de neuroeconomía empresarial lo que ha diseñado es un programa que te permite activar tu propio emprendimiento, no aprender. Quizá aquí lo que estamos haciendo más bien es desaprendiendo aquellos paradigmas que ya no funcionan y reconocer que habíamos estado equivocados interpretando el emprendimiento. También queremos insistir en que tú debes llenar tu formulario autoevaluador para que vayas haciendo tu autodiagnóstico de tu propio emprendimiento, porque lo estamos insistiendo una y otra vez. El emprendimiento no es autoempleo, no es autoempleo, esto es otra historia. Bien, los circuitos neuronales del emprendimiento refinado y activado corresponden a paquetes de información que nosotros hemos desarrollado, hemos estudiado como la idea general. Vamos a decir, tú tienes un proyecto empresarial, quieres establecer una empresa, quieres abrir una empresa o quieres rediseñar la que tienes, entonces partimos de una idea general. Una idea general, ¿qué es? Paquetes de información grabados en tu memoria. Bueno, en tus memorias, cada paquete de información en la memoria que corresponde. Pero tienes un concepto general, digamos, tienes una información de contexto sobre la creación de tu empresa. Luego vienen unas ideas periféricas. Son aquellas ideas más puntuales, más precisas acerca de dónde vas a localizar el negocio, cómo va a ser el establecimiento, cómo vas a manejar el merchandising visual de la compañía, cómo vas a crear el campo mórfico comercial, que lo vas a aprender aquí, que es un concepto absolutamente revolucionario en el mundo empresarial. Vamos a ver, esos circuitos neuronales están conectados también con la imaginación. Como puedes ver en la gráfica, estamos hablando de conceptos que están entrelazados en tu cerebro para crear un campo adentro del cerebro que luego se ve afuera en el establecimiento de comercio donde vas a poner a funcionar tu empresa inteligente. Entonces tenemos la imaginación. Tú imaginas cómo va a ser el logo, cómo va a ser la publicidad, cómo va a ser los diseños interiores. Bueno, tú imaginas muchas cosas. Esos son campos que se van acumulando, se van guardando en unas memorias específicas. La creatividad, fundamental.
Tienes que ser creativa, tienes que ser creativo. Recuerda, tienes que innovar y tienes que poner en funcionamiento tu ingenio natural. ¿Qué tan ingeniosa o qué tan ingenioso eres para crear ese campo, para desarrollar esa empresa inteligente? Vamos a ver todo esto en el transcurso del programa que has adquirido. Durante todo el ejercicio de este curso vamos a ir desglosando paso a paso toda esta información para que tengamos un discurso coherente y podamos construir esa empresa que tanto queremos, que necesitamos poner en un mercado. El emprendimiento es una dotación biosocial. Decimos que es biosocial porque conecta tus propósitos empresariales con un mercado. Eso está claro. Transforma los recursos. ¿Cuáles recursos? Los recursos naturales, los recursos de capital, el trabajo como recurso, la tecnología y el intelecto. Eso se transforma ¿en qué? En factores productivos. Y al hacerlo de esa manera se crea valor, lo cual estimula el sistema de recompensa del cerebro. Veremos cómo funciona eso. Bien, la conexión entre el emprendimiento activado y refinado con la abundancia expansiva de los recursos tiene una explicación científica. Veamos, ¿cómo se explica que una persona que ni siquiera cursó estudios de medios o de bachillerato logra tener una empresa exitosa? ¿Cómo logran eso sin ir a la universidad? Pues bien, porque es una conexión, repetimos, esto es natural, pero hay que activarlo y refinarlo. Entonces, cuando tú activas y refinas tu emprendimiento biológico, empiezas a crear un campo de información que se encarga de ¿qué? Del factor expansivo que tienen los recursos. Vamos a decir, cuando tú ves peces en el mar, tú no solamente ves peces en el mar, tú ves productos que puedes llevar a un mercado. ¿Sí ves? Los peces como tal tienen para tu cerebro una conexión informática que ve la abundancia y que puede explotar esa abundancia de ese recurso natural y convertirlos en alimentos para llevar a la mesa. Es como un ejemplo simple de cómo entender cómo el cerebro decodifica la información, el cerebro del emprendedor, de la emprendedora, no de todo el mundo, porque el emprendimiento tampoco se hereda, eso no es genético. ¿Cómo ese emprendimiento logra capturar la información de la abundancia del recurso para crear valor dentro de su sistema de recompensa y decir, oh, esto se puede aprovechar de cierta manera para llevarlo al mercado y yo obtener un beneficio? A eso nos estamos refiriendo. El sistema de recompensa cerebral, la adicción, el placer, eso es un circuito neuronal. Eso está relacionado con sustancias químicas que llamamos neurotransmisores. Entonces, hemos descubierto desde el punto de vista de la fisiología del cerebro que en el área tegmental ventral y sus proyecciones dopaminérgicas, es decir, por donde circula la dopamina en las sinapsis cerebrales hacia el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es otra región del cerebro donde se procesa generalmente serotonina, que es otro neurotransmisor, acetilcolina y una sustancia que se llama glutamato. También hay otra sustancia que se llama el GABA. Pues bien, esta dopamina y esta serotonina y estas sustancias circulan por autopistas cerebrales desde el tallo y llegan a otras regiones del neocórtex. Veamos. Esas autopistas hacia el corte son provenientes del tálamo y también se desarrollan en algo que conocemos como la amígdala. Nosotros tenemos otro órgano cerebral conocido como amígdala y eso se conecta con el sistema límbico. Eso se conecta con otra área del cerebro conocida como el hipotálamo. Todos esos sistemas, vamos a decir, todas esas regiones cerebrales por donde circulan esas sustancias
bioquímicas, están comprometidas con el sistema de recompensa. Vamos a decir, todo eso en su conjunto hace que nosotros podamos sentir placer, hace que nosotros podamos sentir alegría, hace que nosotros tomemos decisiones de compra, por ejemplo. Ahora, ese sistema impulsa conductas empresariales. Todo ese sistema está comprometido con el sistema empresarial, vamos a decirlo así, con el paquete de información empresarial. De tal forma que esas conductas buscan las conexiones externas para la creación, distribución y acumulación de valor. Así como está en la gráfica escrito, así es como entendemos en principio el funcionamiento del emprendimiento. Sustancias, activación neuronal, patrones de funcionamiento cerebral que se conectan en un momento determinado con tus intenciones de crear una empresa. Esas empresas que permiten llevar al mercado todos los productos que hacen que nosotros desde niños vamos a sentir las emociones y los sentimientos porque nosotros interactuamos con todo lo que hay afuera. Los deportes de cualquier naturaleza, las actividades del placer, de la lúdica, las actividades de descanso, de las vacaciones, etcétera, todo eso tiene proveedores. Hay proveedores para todas esas emociones que nosotros sentimos como seres vivos. Esos proveedores son como tú, son empresas inteligentes, son emprendedores y emprendedoras que llevan recursos para ser consumidos, que llevan productos y servicios para consumirlos en un mercado. Y ahí entra en juego el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con tus emociones. No solamente con tus emociones como emprendedora o emprendedor, sino lo más importante, las emociones de quien compra o quien adquiere los productos y los servicios que tú llevas al mercado, lo que tú vendes. Lo que tú vendes excita patrones de actividad neuronal y por eso las compras son emocionales. Nosotros somos las emociones realmente. Habíamos considerado, como ahí hasta la mitad del siglo XX, que nosotros funcionábamos en virtud del desarrollo de los dos hemisferios y que en el hemisferio izquierdo, donde tenemos la capacidad de raciocinio, dominaba estas conductas nuestras. Y hoy por hoy sabemos que eso no es cierto. En realidad nosotros somos el sistema límbico, es decir, somos una red de conexiones neuronales en unas áreas específicas del cerebro que tienen que ver con esas sustancias, con esos neurotransmisores que generan esas conductas. Entonces nosotros cuando vendemos, no vendemos productos y servicios, nosotros en realidad lo que vendemos son emociones, sentimientos, estilos de vida. Y entérate de esto, la decisión de compra es inconsciente. Veamos cómo vas a aprovechar ese conocimiento en tu empresa. Esta conducta, vamos a decir que es habitual y adictiva, porque el emprendimiento es adictivo. Tú quieres estar desarrollando tu negocio todo el tiempo. Compromete también las vías talamocorticales de tu cerebro, las áreas insulares y las orbitofrontales de tu cerebro. Esas son autopistas por donde circula la información requerida para hacer formatos de empresas inteligentes que tienen que sobrevivir en los mercados cambiantes, lo cual condiciona la plasticidad de tu cerebro. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene que ser adaptativo. Los mercados son volátiles, los mercados cambian. Hay mucha competencia allá afuera. Hacer empresa no es tan simple. Hoy por hoy, hacer empresa no es tan sencillo. Ya tú sabes, de cada 10 intentos comerciales que salen al mercado, 8 fracasan en la etapa de introducción al mercado. Veremos eso, solamente 2, y es un promedio mundial, para que entiendas que este curso de formación es el que te va a permitir tener consistencia cognitiva
para crear una empresa inteligente. Cuando hablamos de un formato, hemos dicho un formato, como ves en la gráfica, un formato ¿qué es? Un formato es una empresa inteligente unida con una superficie de ventas, que es donde vas a llevar finalmente tus estrategias empresariales y donde llegan los consumidores a ver si aceptan o no esa oferta que tú estás poniendo en el mercado. Para el sistema de recompensa del cerebro emprendedor, lo predominante es el placer conseguido por la acumulación de riqueza. Entonces, en tu autoevaluación, tú vas a explorar con mucha sinceridad. Tienes que ser honesta y honesto contigo mismo, no te vas a mentir. Tienes que ser muy honesto hasta dónde tú obtienes placer en la obtención de acumulación de valores. En otras palabras, ¿tener prosperidad para ti es placentero o no? Tienes que reflexionar sobre eso y hasta dónde eso es muy placentero para ti, porque eso crea conexiones. Acuérdate, nuestro cerebro tiene plasticidad, lo que significa que cambia todos los días. Él está cambiando a todo tiempo. Nuestro cerebro es maravillosamente plástico. Cada experiencia nueva de tu vida cambia la estructura molecular de tu cerebro. Y eso es fantástico. Acuérdate que ya hemos encontrado en un pensamiento holístico que todo está conectado. Nosotros todos estamos conectados. Los recursos, la galaxia, el universo, el espacio, la sangre, las biomoléculas, todo eso está conectado. Nuestros pensamientos también están conectados con otros pensamientos. Vamos a ver cómo puedes aprender a manejar eso de una manera muy eficiente para tus propósitos de adquisición de riqueza. El emprendimiento navega por la imaginación, porque antes de tener una empresa tú la imaginaste. Así sea que copies la información de otra similar, pero la tuya tiene un contenido de lo que es tuyo. Entonces tu empresa tiene parte de tu vida. Por eso la empresa es biológica también, porque en la empresa están comprometidos tus pensamientos. Y para que tú tengas pensamientos, tienes que alimentarte. Y para tú alimentarte necesitas de otras personas que produzcan y procesen esos alimentos que tú llevas a la mesa. Entonces tus pensamientos finalmente están conectados a los pensamientos, por ejemplo, de los campesinos. ¿Comprendes eso? Así bien, cuando tú construyes una empresa o la rediseñas, empiezas imaginando, es decir, activas redes comprometidas, redes que tienen que ver con el funcionamiento de la imaginación. ¿Y con eso qué pasa? Creas ideas. Oh, voy a hacer esto, o voy a manejar esto, o voy a contratar los servicios profesionales en ciertas áreas, porque tú no lo vas a hacer todo. Bien, esas ideas se materializan en una empresa inteligente que puede extraer de la abundancia los recursos productivos, puede obtener valores de esos recursos que se comercializan para la sobrevivencia humana. Entonces, hemos puesto una gráfica muy significativa, porque todos los recursos están ahí. Y antes de que existiera el cerebro emprendedor, ya estaban los recursos. Los sistemas universales, planetarios, están antes que nosotros. ¿Comprendes eso? Es muy importante saber eso. Lo que quiere decir es que el recurso es anterior al emprendimiento. Es como si hubiera sido puesto ahí para que tú lo aprovecharas. Vamos a decir que esa es más o menos la idea. Te repetimos que estamos haciendo esto en un lenguaje muy simple, porque queremos llegar a millones de emprendimientos y que puedan entender estos conceptos que son muy profundos, pero que son la base de la activación de ese emprendimiento. El comprender cómo los recursos son ilimitados. Los recursos son ilimitados. Hay mucho para expandir, porque el universo es extremadamente grande, es inconmensurablemente extenso. Bien, el emprendimiento es un sistema físico, químico e informativo del cerebro.
que se percibe y se interpreta como una conducta empresarial, es decir, habilidades o destrezas. Dicho sistema renueva de forma inteligente. Aquí entendemos la inteligencia como la eficiencia. Entonces el sistema renueva de forma inteligente la energía que hay en la biomasa, es decir, en todo el contexto de los mercados, para el sostenimiento de la vida social. El emprendimiento es pues una dotación natural que permite la sobrevivencia de la humanidad, así de simple. Sin emprendimiento no hay desarrollo de la cultura, no hay desarrollo de civilización, no hay desarrollo de modelos económicos. Nosotros hemos pasado por el esclavismo, por el feudalismo, vamos a hacerlo desde el comienzo. Nosotros hemos pasado del primitivismo, donde no existían valores ni herramientas. Hemos pasado a otros sistemas socioeconómicos, como el esclavismo, el feudalismo, y se desarrolló el capitalismo. Son modos de producción. A cada modo de producción corresponde una plasticidad cerebral distinta. ¿Por qué? Porque es la única manera de sobrevivir. Entonces el emprendimiento es el que definitivamente ha creado la cultura. El emprendimiento creó las sociedades. El emprendimiento creó el valor. El emprendimiento fue lo que desarrolló el concepto de valor. Y a partir del concepto de valor se creó el homus economicus, es decir, la habilidad del ser humano de generar riqueza, expandiéndola de los factores productivos. Es así como funciona. Corto. Funciona, Okay. Freddy. Paro en funciona. ¿Listo? ¿Está bien? No, cuando tú terminas funciona. Ahí. No, entonces tú te quedas callado, no digas corto, porque Oh. no me va a quedar el video así, al final, ¿sí? Tú te quedas callado. ¿Tú sabes qué sigue después? Sí, ya tengo otra gráfica. No, claro. no, porque en el siguiente... porque usted podría decir eso. Vamos a ver en la siguiente... Voy a No. grabar eso. Ok, Vuelva a donde estaba la imagen, donde estaba. Ahí. Escape. Ok, déjame un segundo. No, la siguiente. Entonces, diga ahí. Cierra el video, tú dices. En el próximo... digo eso. Sí, y te quedas callado y mirando la cámara. Ok, en la próxima sección continuaremos con este tema.